Muy buenas noches, mi nombre es Anderson Ortiz, soy estudiante de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés en la UNAD, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Este video lo realizo para el curso de didáctica en el cual voy a hablar sobre los principales aprendizajes que este me ha dejado. Bueno, quisiera comenzar diciendo lo que en mi opinión es enseñar. Enseñar es transmitir un conocimiento. Ahora, la didáctica juega un papel muy importante en la enseñanza, dado que la enseñanza no se limita simplemente a dar información, sino que hay maneras en las cuales podemos dar la información. Para ponerlo en palabras mucho más sencillas, me gustaría decir que la didáctica en la enseñanza es la forma en la que a mí me hubiera gustado que me enseñaran algo. Es tratar de convertir un conocimiento en algo sencillo para la persona que lo está aprendiendo. Transmitirlo de forma que esta persona la pueda comprender con mayor facilidad. Bueno, ahora, ¿qué se necesita para lograr convertir un conocimiento en algo que pueda procesar un estudiante y por ende aprenderlo para sí? Ser profesor no se limita, como decía, solamente a un conocimiento teórico de una información, sino que también ser profesor implica tener conocimientos cognitivos, prácticos, teóricos, que te permitan transmitir el conocimiento de una manera efectiva, de modo que los estudiantes la puedan procesar de la mejor manera posible. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre las actividades desarrolladas en este curso. La primera actividad fue la iniciación al curso de didáctica. Me parece muy interesante, dado que iniciamos con la parte de la organización, la planificación de las actividades del semestre como tal. Y eso nos enseñó lo importante que es la planificación, dado que cuando yo tengo algo en un calendario, por ejemplo, es mucho más probable que yo vaya a cumplir con ese calendario de tareas. Es importante también resaltar de este punto que aprendimos a que improvisar no tiene ningún efecto positivo, al menos en la mayoría de los casos, y más que todo cuando estamos dando una clase, dado que los estudiantes se dan cuenta si uno preparó o no la clase. En cuanto a los recursos, también es importante prepararlos de antemano, además de tener un plan B, porque a veces puede surgir ciertas situaciones que pueden no ser muy favorables para lo que teníamos planeado de antemano. Al mismo tiempo, es necesario planificar cuánto nos vamos a demorar en cierta actividad, sin olvidar que a veces puede haber algunas variaciones y que no tenemos que ser tampoco tan rígidos, pero sí tener un balance para hacer de nuestras clases clases óptimas para los estudiantes. Además, no podemos dejar de lado la contextualización, es decir, a qué tipo de estudiantes les estamos enseñando, si son adultos, si son niños, si son adolescentes, dado que ellos aprenden de manera diferente. Y pues para un grupo de población puede ser interesante hacer X actividad, pero para otro grupo, que sería un grupo Y, no necesariamente va a ser de tan efectiva como lo fue para el grupo X. Entonces es por eso que es muy importante tener esto en cuenta. En la segunda actividad, que fue un acercamiento a los actores del acto didáctico, estuvimos realizando unas entrevistas bastante interesantes a personas que ya están en el campo de la educación, quienes nos dieron unos puntos de vista bastante llamativos, bastante dicientes, bastante informativos acerca de lo que es la didáctica en las aulas de clases. Hablamos de los retos que se enfrentan los profesores a la hora de dar una clase. Porque bueno, si alguien quiere ser profesor porque piensa que es fácil, realmente lo debería pensar dos veces, porque no es tan sencillo,
porque se necesita mucho carisma, porque se necesita poder conectar con tus estudiantes más que simplemente tener un conocimiento. Y esto es evidente incluso en las experiencias que todos, o por lo menos casi todos, tenemos al ser alumnos. En mi caso, por ejemplo, llegué a tener uno o dos profesores que tenían mucho conocimiento de sus campos, pero que a la hora de transmitirlo no eran tan efectivos. Esto entonces contrarrestaba de cierto modo el conocimiento tan amplio que tenían, dado que no lograban transmitirlo de manera objetiva a los estudiantes. En la tercera actividad estuvimos identificando el conocimiento profesional del docente y su desarrollo. En esta parte es muy importante saber que la didáctica es vital en todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, hoy en día, después de observar clases, después de tener algunas experiencias en este campo, me doy cuenta que algunos temas y algunas cosas que en algún momento me enseñaron no eran en realidad tan difíciles, sino que era más la forma en que se abordaron lo que me dificultaba un poco el poder comprender el conocimiento que me trataban de brindar. De esta manera yo trato de que el conocimiento que yo tengo lo pueda transmitir a los estudiantes, y bueno, para esto hay varias estrategias didácticas. Hay que tener también en cuenta lo que es los principios del aprendizaje, dado que en los últimos años se ha descubierto mucho sobre el cerebro y hay algunos principios bastante interesantes que nos pueden servir a la hora de transmitir conocimiento de manera efectiva para que ellos no la olviden tan pronto. La adaptación también es algo muy importante, dado que no todos los públicos son iguales y hay estudiantes que pueden tener necesidades especiales, o hay estudiantes que necesitan ciertos conocimientos muy específicos y que no vamos a tener la misma metodología tal vez para todos y en todas las clases, porque toda clase es diferente, incluso si es la misma clase o la misma materia que se está impartiendo. Si doy, por ejemplo, la clase al grupo A y al grupo B de un tema, la clase, así sea del mismo tema, va a ser diferente, porque los protagonistas, que son mis estudiantes, son diferentes y son únicos. Por lo tanto, cada clase es única, y por eso es necesario entonces tener en cuenta todos estos contextos sociales, económicos, de currículums, etcétera. Muy bien, ¿por qué es importante la didáctica? Bueno, primero que todo, para evitar que las clases se vuelvan rutinarias, y segundo, para que las clases sean efectivas. O tal vez podríamos cambiar el orden de esto y decir más bien primero, para que las clases sean efectivas, y segundo, para evitar la rutina en nuestras clases. Es importante también para este mismo fin tener innovación en nuestras clases. Innovación, variación son variables importantes que causan un efecto positivo en nuestros estudiantes, dado que siempre estamos atraídos por lo nuevo, por lo interesante, y este es un principio también de aprendizaje, dado que cuando algo nos interesa somos mucho más propensos a tener ese aprendizaje a largo plazo. Otra cosa que debemos hacer también como profesores es nunca dejar de aprender. El mundo avanza y con él también debemos avanzar nosotros. Debemos evolucionar de modo que cada día podamos aprender de nuestras experiencias y cada día visualizarnos como mejores profesores. Y basados en lo que ya sabemos, poder entonces incluso innovar y crear nuevos conocimientos, nuevas estrategias, nuevos tips que puedan ayudarnos a nosotros mismos y también a nuestros colegas a hacer de nuestro oficio uno mucho mejor, y que nuestros estudiantes se sientan felices de estar en nuestras clases. Ahora, hablando de particularidades de la enseñanza del inglés, pues es necesario que uno como profesor tenga un conocimiento competente del idioma,
Porque si yo voy a enseñar algo, yo debería ser un experto en lo que yo voy a enseñar. De lo contrario, mis enseñanzas van a ser mediocres y eso se nota. Es también necesario enseñar de manera efectiva, como hablaba hace unos momentos, con los principios de aprendizaje como la repetición espaciada, los breaks entre tiempo, dado que nuestra mente tiene un tiempo estimado de concentración. Por lo tanto, estos breaks o pomodoros también lo podríamos llamar, van a ser de utilidad para reiniciar el cerebro de nuestros estudiantes y poder entonces reenfocar la atención de la clase. Además, debemos también asegurarnos de no solamente brindar un conocimiento técnico sobre algo, sino también ser ejemplares para nuestros estudiantes y dar conocimientos que sean trascendentes para sus vidas. Esto es algo muy importante y es tan importante que estoy seguro que tú recuerdas a el profesor de tu infancia o profesora de tu infancia. Tal vez un profesor te marcó en primaria, otro profesor te marcó en secundaria. En mi caso fue así y son personas que me dejaron lecciones y enseñanzas para la vida y que hoy en día son inspiración y son para mí un gran ejemplo para seguir. Ahora también es importante tener en cuenta los métodos, porque podríamos tener un contenido muy interesante, podríamos ser profesores excelentes, pero el método es igual de importante a las dos cosas que acabo de mencionar, porque los métodos son la forma en que nosotros transmitimos cierto conocimiento. Es el modelo a través del cual nosotros enseñamos a nuestros estudiantes. Hay métodos tradicionales, hay métodos innovadores y no hay método malo o hay método bueno. No hay un método perfecto para aprender algo, sino que es normalmente una mezcla de los diversos métodos. Es una fusión de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el tema de la enseñanza del inglés, de los métodos tradicionales podemos sacar algunas cosas buenas, pero es necesario también trascender a esos métodos innovadores que traen cosas muy interesantes debido a la evolución de la enseñanza del inglés. Entonces podemos sacar parte de aquí, fusionar de modo que sea lo más efectivo posible para todos nuestros estudiantes. Y esto es lo que es la transposición didáctica de conocimientos, porque como hablaba hace unos minutos, el transmitir el conocimiento no es simplemente yo llegar y dar una clase magistral, por así decirlo, en la cual simplemente yo estoy hablando y leyendo algo, brindando una información, sino que la transposición trata de que lo que yo sé, que puede ser muy técnico para mis estudiantes, puede ser muy difícil, porque normalmente tenemos ese pensamiento de que si para mí es fácil, para todos es fácil, pero no es así, porque incluso al principio, cuando nosotros estábamos apenas aprendiendo, nos fue difícil. Entonces es ponernos en el lugar de nuestros estudiantes y tratar de transmitir ese conocimiento de manera que ellos lo puedan recibir de la manera más efectiva posible. Y para esto pues entonces tenemos principios de aprendizaje, tenemos la posibilidad de hacer reflexionar a nuestros estudiantes, que participen, que debatan, que construyan su conocimiento, que asocien lo que saben con lo que están aprendiendo ahora y así entonces puedan ellos también volverse estudiantes críticos, que tengan su propio criterio, que puedan formar su conocimiento. Y pues también nos sobra el metaaprendizaje, que de hecho yo creo es algo que gradualmente se debe introducir en las clases. Ahora, sobre cómo me sirvió el proceso de observación de clases para conocer el proceso de transposición didáctica, bueno, pues me ha servido de mucho. De hecho, no solamente observé las de estas, sino que también observo clases eventualmente porque me gusta saber cómo los demás hacen sus cosas, porque para mí puedo tomarlos como modelo tanto para bien como para mal, es decir, lo bueno lo puedo tomar, lo malo lo puedo desechar o simplemente aprender qué no hacer, porque esto también es importante.
Y de todos aprendo algo, de todos aprendo algo, me da un punto de referencia para yo saber si estoy haciendo mis cosas bien o si puedo mejorar aún. También tengo siempre ese deseo de ser mejor, no mejor que el todos, pero mejor que mi versión de ayer, por ejemplo. Y bueno, esto también, el aprender de ellos, me ayuda a no repetir los mismos errores. También me ayuda a tener un pensamiento crítico y poder entonces tener un albedrío sobre lo que está bien, lo que no está bien. Y de este modo puedo entonces mejorar continuamente mi aprendizaje como docente, y esto va a significar que voy a ser un muy buen docente. Y pues obviamente, si mis estudiantes disfrutan la clase, yo seguramente también voy a disfrutar la clase. Esto ha sido todo, agradezco mucho por su atención, un feliz resto de día, tutor.